hijos te queremos adorar con todo nuestro corazón, porque solo tú eres digno de suprema alabanza por siempre. Tú estás sentado en el trono, tú mereces ser alabado, ser adorado y ser exaltado. Tuya sea la gloria, Señor, y el honor por los siglos de los siglos, Padre. Te exaltamos, te adoramos, Señor, en esta noche con todo nuestro corazón. Queremos rendirnos delante de ti, porque no hay otro Dios fuera de ti. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, Señor. Tú eres el único santo, el único digno de ser alabado, Padre. Nadie se compara a ti, Señor. Tú eres grande, tú eres excelso. Sentado en tu trono, tú dominas sobre todo. Santo, 3 veces santo. Todo lo que respira te adora, Señor. Y tus hijos te adoramos. Tus hijos declaramos con nuestra boca y podemos expresarte a ti, Señor. Tu santidad, tu gloria, tu hermosura, Señor. Aleluya. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Nadie se compara a tu grandeza, nadie se compara a ti, porque tú has vencido, porque tú te has levantado con poder, has destruido, Señor, al que tenía el imperio de la muerte, pero tienes tú la llave, Señor, y el reino te pertenece a ti por siempre. Aleluya. Solo tú eres santo,
fidelidad, tu paciencia, tu bondad, tu cariño. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por todos los beneficios. Te ofrecemos nuestra alabanza, nuestra adoración es tuya, Señor. Porque no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Porque no hay Dios fuera de ti. Porque tú eres el Todopoderoso, Dios vivo y verdadero, el eterno, el Altísimo. Tú eres el Santo de Israel, el gran yo soy, digno de toda la gloria, digno de todo el honor, por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por la oportunidad de poder reunirnos, por el privilegio de invocar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones. Tomen su asiento, por favor, y vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, para encontrar la idea principal en la que vamos a meditar esta noche. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que sabemos que era un pastor bajo la autoridad apostólica de Pablo, por eso le enviaba cartas para poder instruirlo, corregirlo, orientarlo con respecto a la enseñanza, orientarlo con respecto al ministerio. Le dice en este verso: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Sobre este texto en particular yo quiero extraer la idea principal de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina como una responsabilidad personal. Yo creo que más que nunca, mientras hablo con pastores, mientras hablo con miembros de diferentes iglesias, mientras hablamos con los cristianos en general, estamos viviendo en una época donde hay grandes dificultades en todo sentido, el ambiente económico, la dificultad en cuanto a la economía, la inmoralidad creciendo, la incertidumbre en diferentes áreas, la cuestión de la enfermedad o las enfermedades, causa un ambiente así bien convulsionado. Y el ambiente espiritual no es la excepción, sino que al contrario, como que es el centro, el ojo del huracán. Y yo veo que más que nunca, después de la pandemia, sucedió que las iglesias, por decirlo de esa manera, por no enfocar en los individuos, fueron sacudidas. Hasta el punto que hubieron iglesias que cerraron. Hubieron iglesias que ya no continuaron con sus actividades. Eran demasiado pequeñas y pues después de todo esto ya no podían tener la capacidad económica para poder cubrir los gastos y cerrar. Y en la mayoría de los casos, sin temor a equivocarme, según lo que platico con otros pastores, las iglesias han sido reducidas en su membresía y ya no se logró llegar al nivel o al porcentaje que existía antes de la pandemia. Entonces los cristianos han sido sacudidos, las iglesias han sido sacudidas y se cayó en términos generales en un conformismo. Cuando yo hablo con pastores de otros países me comentan que hay la misma situación. Los pastores podemos hablar o compartir ese mismo sentimiento, esa misma inquietud de que muchos miembros se apartaron, ya no volvieron a levantarse y que hay muchos otros que simplemente se han acomodado a la transmisión en línea, a quedarse en la comodidad de su casa y ya no continuaron con ese fervor, con ese deseo, con ese
de la adoración, alabanza, recibir la palabra, servirse unos a otros y ministrarse, sino que se retrocedieron, se han acomodado, y es ahí entonces donde se aplica esta sentencia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros en lo natural generalmente podemos ocupar ese saludo, ¿verdad?, de despedida: cuídese. Así como quien dice, tenga cuidado por dónde va, tenga precaución, cuídese, bajo un enfoque de lo físico, de lo natural. Pero la exhortación del apóstol Pablo aquí, que podría ser muchísimo más amplia, nos habla acerca de un cuidado que principalmente tiene que enfocarse en lo espiritual. Tener cuidado de nuestra vida espiritual. Y particularmente, tener cuidado de la doctrina. Ahora, yo quiero saltarme del escenario directo del apóstol Pablo tratando con Timoteo como un pastor, y quiero trasladarlo a la aplicación práctica con cada individuo. Todos nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, y todos nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina. En lo particular, yo me siento muchas veces así como frustrado al ver la falta de crecimiento espiritual, la falta de estabilidad, la falta de frutos de miembros de la iglesia, y quizás con el mismo sentir del apóstol Pablo, ¿verdad?, de que debiendo ser ya maestros todavía son como niños. Yo creo que todo pastor sufre en cuanto a eso, de no ver a los creyentes pararse, no ver a los creyentes afirmarse, dar frutos, desarrollar un carácter y ir hacia adelante dándole gloria a Dios con su estilo de vida. Nos sentimos frustrados, nos sentimos, ¿verdad?, como que hemos fallado, como que hemos fracasado en el ministerio. Y esta noche yo quiero enfocarme en esta exhortación, porque yo descubro a través de la palabra de Dios que individualmente somos responsables de cuidar nuestra vida y somos responsables de tener cuidado de la doctrina. Entonces esta noche quiero hablar un poco acerca de la responsabilidad personal, de discernir, de aceptar o de rechazar las enseñanzas bíblicas, porque ahora tenemos más que nunca una gran cantidad y una gran diversidad de enseñanzas. Y el creyente promedio que no ha afinado sus sentidos espirituales y que no está bien fundamentado en la palabra, puede escuchar un mensaje que tiene contenido bíblico y no logra separar, no logra discernir que se está mezclando con mentiras, se está mezclando con falsedades, se está desviando, se está haciendo una interpretación errónea y, en el peor de los casos, herética de la palabra, y puede estar diciendo amén. Porque el creyente promedio no está teniendo cuidado de discernir la palabra, de analizar, de escudriñar todo para poder retener solamente lo bueno. Recordemos que la palabra de Dios nos habla acerca del peligro de ser engañado, del cual el Señor Jesús dijo que si fuera posible aún los escogidos. Entonces la gente puede ser engañada, cualquier creyente puede ser engañado, ministros son engañados. Si no, no hubieran tantas desviaciones ni tantas corrientes doctrinales. De hecho, estamos advertidos por la palabra de Dios con respecto a la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es volverse atrás, es haber conocido el camino, haber entendido el sacrificio de Cristo, haber entendido sobre el nuevo nacimiento, la adopción, la herencia, el nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo, pero gradualmente, a través del engaño, a través de la mentira, la confusión, ir retrocediendo y apartarse a una posición espiritual donde ya no hay realmente una firmeza en cuanto a los fundamentos correctos de la palabra de Dios. Y si a esto le agregamos que la palabra dice que algunos van a apostatar escuchando espíritus de demonios, a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores, entonces nosotros podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, incluyendo ejemplos del Antiguo Testamento y comenzando con Eva misma, que fue engañada por el diablo, podemos darnos cuenta que el engaño es uno de los peligros espirituales más grandes que se enfrentan, y nosotros como cristianos somos responsables de no ser engañados. Ahora, ¿cómo yo puedo tener la seguridad de no ser engañado? Conociendo la verdad. ¿Cómo usted no recibe un billete de $4
o uno de 8 o uno de 25, porque ya conoce la verdad, no existen. ¿Cómo usted puede identificar un verdadero billete o un billete falso de $10? Cuando conoce las características del verdadero. Entonces, cuando usted conoce la verdad, usted no va a ser engañado. Y de ahí la importancia, hermano, de que todo creyente se volcara a la palabra, a convertirse en un amante de la palabra, un buscador de la palabra, para poder conocer la verdad, estar firme en la palabra, de manera que cuando oye algo que no está alineado con la sana doctrina, decir eso no es verdad. A eso no voy a decir amén, porque son demasiados los amenes que se levantan en las congregaciones evangélicas, a un montón de mentiras y de cosas que, bueno, ahora se proyectan a través de los sistemas mediáticos, y es por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Así que, queriendo enfocarme en esto, vamos a ocupar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a irnos al capítulo 1 y nos vamos a enfocar en algunos detalles. Quiero rápidamente cubrir lo que sería el saludo apostólico, Gálatas 1:1, para luego cubrir este aspecto de un evangelio diferente. Y yo quiero retarlo a usted esta noche bajo este enfoque principal. Yo quisiera que usted, que está aquí, principalmente, que cualquiera que pueda ver el video o la enseñanza pueda meditar en esto, que usted que está aquí esta noche, salga de aquí con este entendimiento. Usted es responsable de detectar si hay un evangelio diferente, o si está escuchando otro evangelio, o un evangelio que ha sido diluido. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, porque hay un conflicto ahí donde los judíos están afectando la vida de los cristianos. Pero voy a ir hacia eso después del saludo apostólico, porque ahí se nos revelan algunos aspectos importantes que no quiero pasar por alto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, como hay muchos ahora, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Importante el fundamento de que Jesucristo se entregó por nuestros pecados, lo que está confirmado también allá en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Jesucristo murió por nuestros pecados, hermanos. Él murió en nuestro lugar. Ahora, en el verso 6 el apóstol Pablo comienza a enfocarse en lo que sería el tema de esta noche, la meditación de esta noche, y es que había un conflicto en la ciudad de Galacia, porque los cristianos que habían comenzado a caminar y a perseverar en la doctrina del evangelio que el apóstol Pablo les había compartido, estaban ahora teniendo dificultades porque estaban siendo confundidos por maestros judíos. Estaban siendo confundidos por cristianos judíos que estaban haciendo una mezcla del evangelio con la ley. Y entonces Pablo se dirige a ellos a través de esta carta diciéndoles: estoy maravillado, yo estoy sorprendido, me asombra que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy más que nunca, hermanos, estamos oyendo evangelios diferentes. Estamos escuchando, o hay en el ambiente, en el mundo cristiano, en el ambiente espiritual, un montón de mensajes que se presume que es el verdadero evangelio. Quizá la mayor parte de iglesias adoptan la posición: nosotros somos iglesia de sana doctrina, y aunque la doctrina no sea sana, solamente la referencia a la sana doctrina, y es algo inevitable que eso se mantenga en el ambiente espiritual, pero si usted puede evitar verse leudado, verse afectado por un evangelio que no es el verdadero.
El apóstol Pablo aclara en el verso 7, no es que haya otro, o sea, el evangelio solamente hay uno, y es el evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas que Él trajo, de que el reino se había acercado, de que para poder ver en el reino hay que nacer de nuevo, de que para poder entrar en el reino hay que nacer del Espíritu, que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Es el evangelio de Jesucristo, no hay otro. Pero hay algunos que los perturban, dice el apóstol, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que evangelio solamente hay uno. Pero a partir de ese evangelio de Cristo, el cual usted lo puede conocer simple y sencillamente enfocándose en las enseñanzas del Señor Jesucristo y limitándose únicamente a lo que el apóstol Pablo, particularmente, que es el apóstol a los gentiles, escribió, usted puede encontrar ahí el mayor contenido. No quiero menospreciar a Pedro ni a Juan, estoy enfocándome nada más que doctrinalmente hablando. El apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, es quien tiene la revelación, y por cierto él lo menciona acá. Entonces el enfoque es solamente hay un evangelio. No se puede hablar del evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, no se puede hablar del evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, porque aún los 4 evangelios que fueron aceptados dentro del canon bíblico contienen de una manera resumida las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y todos los demás evangelios, como lo que mencioné, contienen enseñanzas que no son alineadas o acordes a las palabras del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el evangelio de María Magdalena, creo que en una ocasión mencioné eso porque me pareció muy curioso. Se supone que Jesús se le aparece a María Magdalena después de haber resucitado y le da ciertas instrucciones, le da ciertas revelaciones doctrinales, y según ese librito, el propósito era que María Magdalena tenía que tomar cierta autoridad, cierto liderazgo dentro de la iglesia, y entonces ella comienza a enseñar lo que Jesús le está revelando. Y hay una discusión entre un par de apóstoles, y uno de ellos le dice al otro que si al Señor le plació revelarle a ella lo que está enseñando, ¿por qué te vas a oponer? Y entonces surgen enseñanzas que causan confusión, y que hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, cuando hablamos acerca de la veracidad y de la validez de los libros, hay creyentes que andan dando guía con el bendito libro de Enoc, cuando el libro de Enoc contiene doctrinas y enseñanzas tan atravesadas. Pero es una responsabilidad personal escudriñar la palabra para conocer la verdad, y sabemos que Jesús es la verdad. Amén. Y su palabra es verdad. Amén. Sobre esa base tenemos un marco. Jesús es la verdad. Para mí lo que Jesús dijo es la verdad. Amén. Si Jesús no habló de extraterrestres, yo no voy a estar viviendo esperando naves espaciales. Si Jesús no habló de otro paraíso y de una creación antigua, yo no voy a estar pensando ni sosteniendo ni enseñando que hubo una creación antes de Adán. Yo voy a creer lo que Jesús enseñó, porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida, y sus palabras son verdad. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a atenernos, a conformarnos con la enseñanza del Señor Jesucristo, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo que hemos aceptado, lo que hemos creído, lo que hemos recibido, realmente es la interpretación correcta de la palabra. Porque ahora, hermano, hay cada quien, por no decir cada loco, no quiero decirlo, interpretando la Biblia. Ayer veía a una mujer trans en un video diciendo que Jesús nunca predicó en contra de eso, de las inclinaciones sexuales, porque eso no es pecado. Y comienza con sus argumentos y se va por aquí, se va por allá, y un pastor muy amorosamente lo corrige y hace saber que bajo el ejemplo de aquella mujer que había sido hallada en pecado y la querían matar, y el Señor la libra diciendo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. El Señor tiene una plática con ella, no la condena, la acepta en su condición, la recibe, pero cuando la despide le dice: vete y no peques más. Y entonces le dice el pastor de una manera
muy sobria, de una manera muy digna de admirar. Eso es lo que el Señor hace contigo. Dice. Te recibe, pero te dice, vete, pero no peques más, pero tú sigues pecando. Dice. Entonces hay una serie de movimientos, de pensamientos y de ideas donde el Evangelio de Cristo ha sido pervertido, ha sido mezclado, ha sido diluido. Entonces se convierte como en otro evangelio. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que evangelio solamente hay uno. Y podemos conocerlo cuando nosotros nos profundizamos, cuando nosotros ahondamos, nos detenemos. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué es lo que Jesús predicó? Porque es su evangelio, es su mensaje. Las buenas nuevas que el Señor Jesucristo trae. Ahora, el apóstol Pablo vio la dificultad de establecer y de fundamentar doctrinalmente a la iglesia desde sus inicios. Y en este caso, a través de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo aborda el problema de que el evangelio fue mezclado con la ley. Y de eso se trata el libro de Gálatas, de un conflicto donde se mezcla lo que Jesucristo predicó acerca de la fe, lo que el Señor Jesucristo predicó acerca de los herederos del reino, los hijos de Dios, pero que ahora está siendo mezclado por maestros que son de antecedentes o de raíces judías, que han creído en el Mesías, pero están mezclando ordenanzas. Y entonces se da un conflicto y es comprensible, porque los judíos vivían bajo la ley durante un montón de años. Aparece el Señor Jesucristo, se va a dar un cambio de pacto, Él cumple la ley y el trato de Dios ahora no solamente cambia con respecto a los judíos, sino que incluye también a los gentiles. Y los judíos no entendían eso. Así que se da un conflicto donde los judíos que han creído en el Mesías quieren prohibirle a los cristianos gentiles y quieren imponerle que hagan otras cosas. Y ahí es donde se da el evangelio mezclado. Así que en este caso, que es donde nos vamos a detener un poquito, el evangelio ha sido mezclado con la ley mosaica. Pero en otra ocasión, el apóstol Pablo hace referencia que ya en su tiempo había gente que enseñaba cosas diferentes, como el hecho de que la resurrección ya se había efectuado. Así como ahora existe una idea de que el reino de Dios ya vino, que vino hace como unos 100 y algo de años, pero vino espiritualmente y que gradualmente se va estableciendo. Entonces se tuerce la palabra, se reinterpreta, se acomoda y mucha gente corre con ese pensamiento. Así que imagínense ustedes, en el siglo I ya había gente enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Y Pablo habla acerca de lo que trastornaban la fe de otros por una enseñanza falsa. Bajo este enfoque nosotros podríamos decir, que yo puedo asegurar, los católicos tienen un evangelio mezclado con el paganismo de la idolatría. Pero también puedo señalar que los testigos de Jehová tienen un evangelio mezclado con ser salvos por medio de las obras. Nos sorprendíamos un día de estos muy temprano con mi esposa en la mañana, creo que 6 de la mañana o algo. Ya estaba un testigo de Jehová en una parada con su stand, teniendo las revistitas ahí para regalárselas a la gente. Mientras muchos cristianos ni se han levantado todavía. Mientras muchos cristianos ni siquiera andan predicando a Cristo ni regalando tratados. Los testigos de Jehová, como quieren ser salvos por medio de obras y quieren escuchar al Señor decir: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor, porque ellos hablan de que quieren que Jehová los encuentre haciendo como Él mandó, y Él mandó a ser discípulos a todas las naciones. Ellos piensan que van a ser salvos a través del trabajo, y por eso es que ellos son incansables. Van de nuevo, ya la pandemia viene abajo, los testigos otra vez a movilizarse, a tocar puertas, a proclamar el mensaje de Él. Y los evangélicos, bien, gracias, respetando la religión de cada uno, mientras aquellos andan predicando otro evangelio. Y bien puedo yo decir, los mormones tienen otro evangelio, un evangelio mezclado con misticismo, con cosas secretas. De hecho, aún hasta el templo de los mormones es algo al cual se le guarda cierto respeto y ni siquiera todos los miembros pueden entrar, ya no digamos un gentil y pecador que no pertenece a esa organización. Me contaba un amigo que lo habían invitado a una boda y él no sabía que era ahí en ese lugar,
Y entonces la tal invitación a la boda era esperarlo afuera porque no pudo entrar. Y entonces él se sintió como burlado. Me invitan a la boda, yo tengo que quedarme afuera y pregunto, ¿por qué no puedo entrar? No es que aquí entran solamente los santos. Porque recuerde que ellos son, ¿verdad?, la congregación de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces no dejan entrar a ningún pecador. Y ahí entonces encontramos un evangelio diferente, mezclado con misticismo, mezclado con ciertas creencias y enseñanzas absurdas, como que usted puede llegar a convertirse en Dios, y que de hecho Jehová antes de ser Dios era un hombre y se desarrolló en santidad, se elevó y se convirtió en Dios. Y entonces yo digo, qué ridículo eso. Yo para qué voy a querer ser Dios y querer crear una raza humana caída, perversa, con que no aguanto ni a los creyentes, y voy a querer yo crear un universo con un gran sistema y ser responsable de todo eso, y después tener que ver cómo lo salvo. Aquí está un poco enredado el asunto. Entonces, misticismo, cosas ahí terribles que están mezcladas con un poquito de verdad. Pero por el otro lado, yo no puedo dejar a los evangélicos sin tocarlos. Los evangélicos tienen mezclas de evangelio con mensajes motivacionales, con mensajes de tipo enfoque materialista. Los evangélicos en diferentes grupos o ramificaciones tienen una mezcla de evangelio con brujería, ¿por qué no decirlo? Hay ciertos movimientos, evangelio con filosofía, mezcla de evangelio con filosofía, mezcla de evangelio con administración de empresas. Y las iglesias se hacen funcionar como que si fuera una empresa, con principios del mundo, con estrategia, usando la mercadotecnia, proyectando, ¿verdad?, la iglesia como lo último y algo de lo cual la gente debe sentirse importante, de ser aceptada y de ser parte. Se ha mezclado el evangelio con un montón de corrientes. Así que solamente hay un evangelio, pero Pablo lo advirtió, existen algunos que lo pervierten, que lo diluyen, que lo mezclan. Ahora, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3, nosotros encontramos un marco de referencia para poder saber dónde nosotros tenemos que quedarnos. Y el apóstol escribió esto a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, aparte de lo que estaba él escribiendo, de lo que él estaba haciendo referencia ahí, una vida de oración, de santidad, de temor a Dios, de servicio. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le basta, no se acomoda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol Pablo claramente establece lo que podríamos definir como los límites de la sana doctrina. Quizás digamos así como el tren iba o avanzaba sobre dos rieles, para ocupar un ejemplo. La forma en que nosotros podemos mantenernos seguros es, número uno, usando como límite las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo habló Él, lo enseñó Él, lo predicó, hizo referencia al Señor. Entonces este viene a ser un riel. Yo voy a vivir por lo que Jesús dijo. No voy a vivir por lo que dijo Mahatma Gandhi, por lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, por lo que dijo Buda, por lo que dijo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que usted quizá no sabe quién es. Yo voy a vivir por lo que Jesús dijo. ¿Y usted? Usted lo precisa. Y por el otro lado, el otro riel sobre el cual mi vida va a descansar son las palabras en las que podemos decir que se viene a conformar la doctrina de la piedad. La doctrina que está relacionada con la misericordia, con la santidad, con el temor de Dios. Por eso es que la diversidad sexual no acaba. Y aunque haya iglesias de inclusión,
Dios se reserva el derecho de decir quiénes son sus hijos. Aquí en la tierra pueden haber iglesias de todo color. Aquí en la tierra pueden haber congregaciones. Aquí en la tierra pueden haber movimientos espirituales, religiosos, de todo tipo, y usar aún la palabra de Dios como supuesto fundamento, agregarle algo más como el libro de Mormón, o agregarle otras cosas u otras revelaciones, pero el Señor se reserva el derecho de decir quién es su iglesia, quiénes son suyos, quiénes son sus hijos, porque Él ha puesto un sello en los que son suyos. Aquí medio mundo puede decir soy creyente, soy cristiano, soy evangélico, soy hijo de Dios. El asunto es que Dios diga tú eres mi hijo. Eso es otra cosa diferente. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que por un lado tenemos que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es como un límite, es como un riel sobre el cual nuestra vida tiene que descansar y desarrollarse. Y el otro riel es la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que está alineada con la santidad, con el temor a Dios, con la misericordia, con la gracia de Dios, con la fe en el Señor Jesucristo, con el temor de Dios, porque el Evangelio está conectado con la piedad. A través del Evangelio aprendemos a vivir una vida piadosa, y la vida piadosa es una vida de temor de Dios. La vida piadosa es una vida de confianza, de dependencia, de apartarse de abstenerse de. Tiene que ver con la vida piadosa, con hacer el bien, con servir, con tener misericordia, con perdonar. Entonces la doctrina que es conforme a la piedad es el otro riel sobre el cual nuestra vida tiene que desarrollarse. Ahora yo en lo particular me doy cuenta de que hoy se oyen cada cosa, hermano, cada enseñanza, y yo en cuanto a esto soy muy delicado, muy cuidadoso en cuanto a lo que doy, en cuanto a los ministros que doy, y muy selectivo. Y yo sé que podemos adoptar una actitud de que a mí me gusta tal predicador, a mí me gusta tal pastor, pero usted tiene que ser sabio si realmente lo está alimentando o si lo está entreteniendo. Usted tiene que ser sabio para lograr descubrir, ¿realmente me está alimentando con verdades espirituales o con revelaciones inventadas, con interpretaciones personales que parecen así bien impactantes, pero que no son de Dios? Porque ahora, hermano, más que nunca, y eso es posible a través de las redes, usted puede estar recibiendo palabra, puede estar recibiendo enseñanza, mensaje, y hay cada cosa que solamente se mezcla con un poquito de verdad, pero eso no va a garantizar que se permanezca en la verdad. Son cosas tan extrañas como esta, que el dinero habla, y que antes de ofrendar usted oiga los billetes hablar, a ver cuál le habla, a ver cuál billete le dice entrégame, conságrame a Dios. Escucha a los billetes decirle no me entregues, yo debo permanecer contigo. Y uno oye cosas así bien raras que los pastores, los profetas y los ministros predican. Cosas terribles como que Dios es varón y mujer, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, para que Dios haya creado varón y mujer es porque Dios también es varón y mujer. Y nos vamos por ahí con desviaciones que no se alinean con el resto de la doctrina, como por ejemplo cuando dice varón de guerra es Jehová. Y entonces surgen los grandes intérpretes, surgen los maestros, surgen aquellos que traen grandes revelaciones que aunque choquen con la palabra, pueden transmitírselas a los que también, igual que ellos, ignoran el resto de la palabra con las cuales estas ideas o estas enseñanzas chocan. Le mencioné recientemente el de esta mujer que después tuve que descubrir casualmente, y esto es algo peligroso, casualmente que ella había estado en un psiquiátrico en tratamiento, y ella salió diciendo de que cuando la Biblia dice de que hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que Dios quiere redimir a toda la creación, así que ella se puso a predicarle a los monos en un hotel donde ella estaba, y le dice a la gente, o no dijo Jesús esto, o no son criaturas los monos. Le conté esto recientemente, quizás hace un par de meses, porque realmente es impactante el nivel de locura al cual se ha llegado ahora
presumiendo de revelaciones, presumiendo de obtener entendimiento oculto que nadie más ha visto. Y entonces la mujer esta en su exposición dice: ¿o no son criaturas los monos? Y les quiero probar, dice, que me estaban escuchando. Porque cuando yo les estuve hablando de la redención, les estuve hablando acerca del reino, o sea, ¿se imagina usted predicando a los monos? Si solo falta que le diga: acepta a Cristo, nace de nuevo, confiesa que Jesús es el Señor. Se pone a predicar a los monos, y el argumento que ella da de que hubo un entendimiento y que hubo un sentido, y sobre el cual respalda la actitud que ella tuvo, fue que el macho alfa dice que se levantó cuando oyó la predicación de ella, y se levantó a destruir una especie de templo que estaba ahí mismo donde los monos estaban, porque el mono había entendido que su propósito era destruir la idolatría. No, si yo al oír solo de Gedeón me acordé, cuando Dios manda a Gedeón a destruir el ídolo de su padre. Entonces resulta que el mono entendió, el mono descubrió el propósito, así que el mono está escrito en el libro de la vida del mono. Entonces, sí, cada cosa ahora, sí, cada enseñanza, que el primero al que el Señor Jesús fue a salvar y corrió para salvar fue a Judas. Cuando Jesús mismo dijo que solo se había perdido el hijo de perdición, Jesús lo dijo. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a venir con la revelación de que Jesús va a salvar a Judas? Si Jesús mismo dijo que el único que se perdió fue el hijo de perdición. Y se contradice en la palabra, y se contradice en principio, y se contradice en verdades. Y los indoctos y los inconstantes, dice el apóstol Pablo, tuercen. El apóstol habla acerca del peligro que hay de no conocer la palabra, de ser fácilmente engañado o de torcer las escrituras. Así que se oye cada cosa. Se oye hablar ahora mucho más que nunca con respecto a esto, que a Dios no le importa la sexualidad. Dios solamente quiere salvar a la gente, como que si Dios estuviera desesperado por llenar allá un salón, por llenar allá la Nueva Jerusalén de pecadores, cuando allá dice que ninguna cosa inmunda entrará en ella, ni los hechiceros, ni los abominables. Bueno, dice que ni siquiera los que hacen mentira. Pero se pervierte la palabra, se contradice la palabra, se violan los principios de la piedad, se viola la enseñanza del Señor Jesucristo, y se trae una mezcla, ocupando el nombre, ocupando textos, y la gente está ahí diciendo amén, amén. ¿Por qué? Porque no han hecho eco de la instrucción que es el tema de esta noche. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Luego el apóstol Pablo aquí señala de una manera directa cómo hay personas, y él lo señala en el siglo I, y ya en el siglo XX y XXI esto fue muchísimo más claro. Hay personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí lo que encontramos es toda esa generación de predicadores de la prosperidad, de los cuales yo he sido acusado de ser uno. Hubo un miembro de la iglesia durante un tiempo, creo, no estoy seguro si estudió con nosotros, creo que sí, por lo menos el primer ciclo, se fue, pero luego puso algunos comentarios en las redes diciendo: tengan cuidado de asistir a esa iglesia, porque esa iglesia es una iglesia con un enfoque materialista. Al pastor le interesa sacar el dinero a las ovejas. Y se puso a escribir un montón de cosas ahí relacionadas con esto de la prosperidad. Y yo tuve que responder. Y entonces me dijo: ¿cómo se va a negar? Me dijo, si aún en el Instituto Bíblico usted enseña la clase de la prosperidad divina. Y entonces en esa plática, en esa conversación por texto que tuvimos, le dije: ¿cuántas materias hay en el primer nivel? ¿Y en cuántas materias se habla del dinero? No hay realmente una presencia que domine el currículo de enseñanza. No existe una orientación, una inclinación, y de hecho en lo particular a mí me choca y aborrezco eso. El hecho de que se manipule a la gente, el hecho de que se ocupen las emociones de la gente, el hecho de que se tenga una pantalla de necesidad o de proyectos para estar pidiendo dinero, cuando en realidad el único propósito de quienes lo hacen es su propio beneficio. Y es lo que el apóstol dice: toman la piedad como fuente de ganancia. Y entonces hablan de hacer decretos, hablan de hacer pactos con Dios,
y llevan al extremo lo que sería la posición de la autoridad espiritual. Usted es responsable de tener cuidado de usted mismo y de la doctrina. Usted es responsable, hermano. O sea, Pablo se lo dijo a Timoteo como ministro. Yo como ministro tengo que ser responsable delante de Dios en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que creo, en cuanto a lo que enseño, lo que sostengo. Yo tengo que tener cuidado sobre la manera en que edifico. Pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como creyentes, tiene la responsabilidad de cuidar su vida espiritual. Tiene que tener cuidado qué está permitiendo que entre por sus oídos, qué está llegando a su corazón. Porque existen demasiadas mezclas, habrá demasiada confusión. Y el apóstol Pablo, sabiéndolo, en Gálatas 1:8, advirtió algo que ha sido violado, puso un muro, puso un stop, que ha sido pasado por algo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pablo está cerrando con la autoridad apostólica el marco, el cuadro de referencia, donde él ya dijo que hay que conformarse a la doctrina que es conforme a la piedad, que hay que conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más revelaciones. La revelación bíblica debería entenderse como cuando usted comprende algo que no conocía y el Espíritu Santo le abre sus ojos, pero ya no hay ninguna revelación que agregarle a lo que el Señor ya reveló, a lo que Él ya dio. Así que Él pone un toque, espiritualmente hablando. Si aún nosotros, dice el apóstol, si un ángel del cielo le viene anunciando otro evangelio diferente del que ya le predicamos, del que ya le presentamos, que quede bajo juicio de maldición. Y en el verso 9, Él quiere poner el énfasis suficiente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente el evangelio del que han recibido, sea anatema. Hermanos, es una sentencia tremenda. Y lo triste es pensar en cuántas congregaciones, con toda la membresía, están siendo seducidos por un evangelio mundano, por un evangelio religioso, legalista, con mandamientos de hombre. ¿Cuántas iglesias están siendo seducidos con el evangelio de la prosperidad? ¿Y cómo los creyentes pueden estar siendo formados o deformados espiritualmente? Porque no están conformes, no están limitándose a las santas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y no solamente se trata de pensar, por ejemplo, ampliando nuestra mente, nuestro entendimiento. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Un ángel, o al menos una manifestación espiritual fue la que trajo las revelaciones de Medjugorje. Bueno, también fue un ángel el que trajo la revelación del libro de Mormón. Y curiosamente también fue un ángel, y creo que fue Gabriel, el que supuestamente trajo las revelaciones a Mahoma con respecto al Corán. El apóstol Pablo ya había puesto un alto. No puede aparecer nadie más con más revelaciones. No puede aparecer nadie más con otro evangelio. Entonces esta gente terminó violando ese stop espiritual, y entonces han corrido con doctrinas y con enseñanzas que verdaderamente no edifican, sino que al contrario pueden destruir sus propias vidas. Pero igual que anteriormente, no puedo solamente mencionar estos ejemplos, sino también tengo que hacer referencia a miles y miles de cristianos que probablemente puedan estar agradecidos de la misericordia de Dios, de haberse revelado a sus vidas y de haberlos sacado de pseudo iglesias con pseudo pastores o pseudo ministros. Porque ahora lo que encontramos es que existen muchos apóstoles modernos trayendo revelaciones como las que le comenté al principio. Y entonces no se está predicando lo que Cristo predicó, no se está predicando la sana doctrina o conforme a la piedad, sino que se predican las revelaciones de ellos. Y que yo tuve un sueño, y el Señor me mostró esto, y que yo fui al infierno, y que yo sentí esto,
Y entonces la gente está fundamentando su fe en las experiencias, las revelaciones, la interpretación de un hombre, en lugar de apoyarse en la enseñanza del Señor Jesucristo y en la doctrina apostólica que se conforma, que se alinea con la doctrina de la piedad. Pablo sabe que hay un conflicto al adoptar la posición que él toma. Y por esa razón, él escribe en el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo se enfoca en la realidad de que, voy a hablarlo en primera persona, como ministros del Evangelio tenemos dos opciones: o predicamos y agradamos y servimos a la gente, o predicamos, agradamos y servimos al que nos llamó. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Porque si bien es cierto, Dios nos ha llamado como ministros a servir a su pueblo, el servilismo del cual el apóstol Pablo habla hacia los hombres es para agradarlos, para obtener su favor, para obtener beneficios económicos, es para no atropellarlos, para no ofenderlos en su comodidad, en su pecado, en su condición, no hablar del pecado, ni de arrepentimiento, ni de conversión, ni de incomodar a nadie con un mensaje que tenga que ver con el arrepentimiento. Pero los profetas predicaban un mensaje confrontativo. Jesús vino predicando: arrepiéntanse que el reino se ha acercado. Juan el Bautista tuvo el mismo mensaje, y los apóstoles también. Y todo pastor que realmente ama a sus ovejas va a reconvenir al pueblo y hacerle ver: no están haciendo bien las cosas, de una manera personal, individual, o de una manera corporal y congregacional con respecto a aspectos que tienen que ser cambiados. ¿Hay alguien conmigo esta noche? ¿Hay alguien que esté enojado conmigo esta noche? Pablo dice claramente: bueno, entonces yo tengo que definir esto. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco el aplauso de los hombres? ¿Busco el beneficio de los hombres? ¿Busco el respaldo de los hombres? ¿Busco la recompensa de los hombres? Hay una decisión que todo ministro tiene que tomar en cuanto a esto. Y Pablo, entendiéndolo, dice en el verso 11: quiero hacerles saber algo, hermanos. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto es algo sumamente importante, porque el apóstol Pablo entonces traía una revelación que es el fundamento para poder confirmar la autoridad de su palabra, porque él dice: es que yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Dios llama al apóstol Pablo, Dios le confía al apóstol Pablo, y qué tremendo, ¿verdad? Que habiendo tenido 12 apóstoles, Jesús no llama a ninguno de los 11 que quedaron, sino que se consigue otro. Y a ese que no estuvo con él, a ese que no vio los milagros, a ese que tenía el carácter, el fervor, la pasión, a ese que era fariseo de fariseos, que sobrepasaba a sus padres y a toda la gente de su generación en cuanto al celo, a ese llama a Dios, y a ese le confía toda la revelación doctrinal, alineada con cosas que él no oyó ni vio durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Un hombre que se entrega, un hombre que está dispuesto a morir, un hombre que está dispuesto a gastarse lo que tiene y aún a morir por causa del evangelio, porque él sabía en quién había creído, él sabía quién lo había llamado. Y entonces él revela ahí brevemente, para concluir, cómo fue su conversión. Ustedes ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Yo quiero predicar la fe en Jesucristo. Y esta noche solamente quise recordarle: usted es responsable de tener cuidado de su vida espiritual. Usted es responsable de tener cuidado de la doctrina. Usted es responsable de qué es lo que está oyendo. Usted es responsable de qué es lo que está recibiendo en su corazón. Ahora es necesario, en dependencia, en esa búsqueda de Dios, en esa confianza de que Dios por medio de su Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad, que continuamente busquemos el llenarnos de la palabra, pidiéndole a Dios darnos el entendimiento, que abra nuestros ojos, que se revele en nuestra vida, de manera que podamos tener esa capacidad de discernir: esto no es bíblico, esto no es correcto, y poder desecharlo y poder edificarnos sobre el fundamento de la palabra que produce vida, de la palabra que sí está respaldada por Dios. Oramos sobre esto. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida, por la libertad, te damos las gracias por tu paz, por tu misericordia, por tu gracia mostrada sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te agradecemos que tú nos has sostenido y nos has guardado. Y Padre, te pedimos tu ayuda, guíanos, revélate a nuestra vida, ordena nuestros pasos, danos entendimiento, danos sabiduría, que podamos nosotros, Señor, discernir, separar lo que está conforme a tu palabra y a tu voluntad, y aquello que ha sido leudado, que ha sido mezclado. Señor, líbranos del engaño, líbranos de la mentira. En el nombre de Jesús te pedimos que alumbres nuestros pasos y nuestro camino con tu palabra, y que por tu Espíritu Santo podamos ser guiados, dirigidos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor.